Perfecto, vamos a partir entonces. Les doy los buenos días. Gracias por acompañarnos en este tercer webinar de Buildalab. En las sesiones anteriores les mostramos lo que estamos entregando a la industria inmobiliaria y de la construcción. Y hoy queremos dar un pasito más y contarles cómo estamos utilizando inteligencia artificial para mejorar la productividad en etapas tempranas del diseño. Y quiero comenzar haciendo honor a esta fecha. Hoy, 27 de febrero, se cumplen 16 años del terremoto del Maule, que fue una tragedia humana tremenda, pero también desde el punto de vista técnico fue un ensayo a escala real que nos obligó a aprender. Como mundo de la ingeniería estructural, analizamos miles de edificios, revisamos fallas, comportamientos, detallamientos. Académicos, profesionales y autoridades trabajaron juntos y como resultado nuestra normativa evolucionó. Pasamos a mayores exigencias, mejor control de deformaciones y enfoques más avanzados del diseño. Chile no improvisa en ingeniería estructural, aprende, mejora y eleva su estándar. Pero esa evolución trajo también algo más, trajo una mayor complejidad. Hoy diseñar estructuras es más exigente que hace 20 años. Hay más verificaciones, hay más iteraciones y hay más criterios que considerar. Al mismo tiempo, la industria inmobiliaria está viviendo otra presión. Menor margen, más competencia y una necesidad de mayor productividad. La brecha de productividad en construcción respecto a otras industrias es conocida por todos y eso hace que aparezca una pregunta natural. ¿Cómo mantenemos nuestro estándar técnico y al mismo tiempo mejoramos la productividad? En Buildalab creemos que parte de la respuesta está en intervenir las etapas más tempranas de los proyectos. Entonces, nuestro SaaS permite procesar edificios en etapas tempranas, en etapas iniciales, antes del detalle y antes de que se cierre completamente la arquitectura. Podemos evaluar impacto estructural, costos aproximados, factibilidad y probar diversas alternativas de manera súper ágil. Además, incorporamos una capa de optimización guiada por inteligencia artificial que permite explorar configuraciones más eficientes. Pero al enfrentar la complejidad del análisis estructural y la necesidad de agilidad, nos hicimos una pregunta adicional. Nos nació un nuevo cuestionamiento. ¿Podemos ayudar al usuario a interpretar mejor lo que el modelo estructural está diciendo? Y por eso integramos a la plataforma de Buildalab un copiloto basado en un LLM. Y quiero ser súper claro con algo desde el inicio, al empezar a contarles esto. El LLM no diseña, no calcula, no reemplaza a ningún profesional y mucho menos al ingeniero estructural. El cálculo estructural sigue siendo o estando completamente en el motor de Buildalab. El LLM trabaja sobre los resultados ya procesados, interpreta verificaciones, identifica elementos que no cumplen y contextualiza esa información. En términos simples, lo que hace el LLM es convertir outputs técnicos en información accionable. Y ahora necesitamos recordar o conocer, para el caso de los que no habían estado en webinars anteriores, la plataforma, para entender cómo funciona esto. Me voy a pasar a la plataforma. Si alguien me puede confirmar que están viendo el inicio de la plataforma. Sí, se ve perfecto. Ya. Bueno, para los que no conocían, este es el inicio de la plataforma de Buildalab. Vamos a crear un nuevo proyecto.
En esta pantalla nosotros le ponemos nombre al proyecto, le voy a poner Demo Webinar 3, ubicación Santiago, continuar. Aquí seleccionamos zona sísmica, tipo de suelo, y hay algunos parámetros que son límites para lo que es el proyecto. En este caso, por ejemplo, espesor mínimo de losa, espesor máximo de losa, que se le va a permitir al ir resolviendo el edificio que nosotros subamos. Por ejemplo, si quiero que la losa quede fija en 15, le pongo como espesor mínimo y máximo 15, por dar un ejemplo. Espesor mínimo de muro, espesor máximo de muro. Nos ha pasado con algunos clientes que cuando están probando en etapas tempranas un edificio, por ejemplo, un DS19 nos dice no podemos tener muros mayores a 30 centímetros. Entonces se fija ese límite y luego la plataforma va a ir indicando si es que eso funciona o no funciona. Entonces activamos el proyecto. Activar el proyecto significa que va a quedar creado en el sistema y vamos a tener un acceso para trabajar en él. Una vez que está creado el proyecto, podemos ir al predictor, que lo que hace es, con el modelo que nosotros subimos, procesarlo, indicarnos si tiene algún problema de factibilidad, y en caso de no tener ningún problema de factibilidad, lo va a dimensionar, le va a poner el fierro de acuerdo a la normativa chilena, y nos va a entregar las cuantías o las cantidades en realidad de cada material o de cada ítem, y nos va a entregar el costo. Luego tenemos la otra capa de optimización, que lo que hace es, a través de un rayado de cancha, nosotros le indicamos como usuarios a la plataforma dónde podemos ir probando alternativas de configuración estructural, y en un proceso guiado por inteligencia artificial vamos a encontrar, o la plataforma nos va a proponer 5 alternativas de edificios optimizados. Les quiero mostrar un poquito esto antes de pasar al tema del LLM. Entonces, una vez que nosotros vamos al optimizador, tenemos que configurar los costos de hormigones de losa, hormigones de muro, columna, viga. Cada tipo de hormigón tiene un precio un poco distinto, por lo tanto, aquí se da la opción de ponerlos todos. Está el costo del refuerzo, aquí le pusimos 35 F por tonelada, que anda del orden de los 1.400 pesos por kilo. El precio de moldaje, etcétera. Es importante el precio de los tabiques, porque en el proceso de optimización, cuando nosotros probamos distintas alternativas en que la plataforma quita muro y pone tabique, es importante saber cuánto va a costar cada metro lineal o metro cuadrado de tabique, ya que al hacerse un proceso de optimización, la función objetivo depende del costo de cada uno de los parámetros que vamos moviendo. Por lo tanto, conocer los costos de cada uno de esas variables es súper importante. Una vez que definimos los precios, vamos a la geometría. Aquí en este paso, esto nos permite insertar una arquitectura, y eso ayuda a que el usuario haga su rayado de cancha, su delimitación de posibilidades de cambio de acuerdo a la arquitectura. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un baño y yo no quisiera que hubiera tabique en el baño, yo voy a delimitar hasta donde aparezca el baño. En este caso no voy a poner la arquitectura, y vamos a pasar al siguiente paso de agrupación de muros. Esta es una alternativa que apareció en uno de nuestros primeros proyectos, en donde participó la constructora, dado que la idea de esto es que sea un articulador de integración temprana. Y la constructora nos dijo, oye, espérate, mira, hay ciertos muros que me gustaría que se muevan en conjunto, para que yo, al pasar de un ciclo a otro, ocupe los mismos moldajes, y así le damos eficiencia al proceso constructivo. Entonces, existe la posibilidad de agrupar muros. En este caso agrupé estos dos que se van a mover en conjunto, voy a agrupar también este con este.
Y para efecto de este ejemplo, hagamos otro grupo más. Aquellos muros que no agrupemos los vamos a poder mover en el siguiente paso de manera independiente. Entonces, en este paso yo voy a marcar qué cosas quiero que se prueben. En este caso voy a tomar este muro y le voy a decir, oye, acórtate hasta aquí. Y la plataforma va a tomar como variable esta modificación, que no significa que lo acortemos hasta ahí, sino que va a probar cuál es el largo en este tramo que hace que el edificio sea lo más barato posible dentro de un universo de edificios factibles que cumplan la norma, y eso incluye todo lo que tiene la normativa chilena para diseño de edificios. Ahí se guarda ese cambio. Luego puedo, por ejemplo, marcar acá y decirle que este muro vamos a permitir que se acorte hasta acá. Ahí también queda marcado. Puedo, por ejemplo, seleccionar este muro y decirle que quiero probar como variable que se elimine. Puedo también decirle, oye, ¿qué pasaría si yo tomo este muro y este muro? O tomo ese, no los agrupé, por eso no se tomaron juntos, pero yo tomo este muro y quiero probar qué pasa si se elimina, al igual que este. Y una vez que yo hago toda mi delimitación de cosas que quiero probar, paso al siguiente paso, valga la redundancia. Quiero mostrarles un poquito que cuando yo selecciono un muro, puedo ver qué fue lo que moví, qué fue lo que, cómo quedaría el muro en su elevación con la modificación, o qué fue lo que delimité. En el siguiente paso, puedo hacer algunos ajustes con las losas, que no quiero entrar en detalle de eso, porque en realidad el objetivo de este webinar es mostrarles lo que es el LLM que hemos incorporado. En este paso, nosotros podemos asignar en cada uno de los grupos. Por ejemplo, yo tengo aquí el grupo 3 que creé, y le digo que le asigne en donde quitó muro un tabique, por ejemplo, F60, y por eso es importante que en el paso anterior yo puse el costo de ese tabique F60. Y aquí en el grupo 2 le voy a decir que necesito un F120. Confirmamos los cambios y enviamos a optimizar. Mientras se ejecuta la optimización, y aquí quiero contarles un poquito qué es lo que ocurre. Con todas las variables que nosotros definimos, lo que está ocurriendo es que se están generando cientos de edificios distintos. En realidad es el mismo edificio para efectos de producto inmobiliario. Estructuralmente, al combinar todas estas marcas que nosotros hicimos, se generan ciertos edificios, y internamente, en un proceso guiado por inteligencia artificial, se desarrolla estructuralmente cada uno de ellos. Normalmente son del orden de entre 300 y 500 edificios, y la plataforma nos va a entregar como resultado los 5 que optimizan costo. Nuevamente, cumpliendo con todos los criterios normativos y con las especificaciones que dio el usuario al inicio. Entonces, podemos ver los resultados. ¿Qué es lo que vemos aquí? Podemos ver las plantas, y, por ejemplo, para el primer candidato, que en este caso ahorró 570 UF sobre un costo base de 5.300 UF, este es un edificio pequeñito de 5 pisos, por lo tanto su costo de obra de grueso total era de 5.300 UF. El primer candidato, podemos ver cómo era el edificio base, cómo es el optimizado. Si se fijan, entrega resultados en donde hay muros que se cambiaron por tabiques. No mostramos los tabiques para que se vea claramente cómo cambió la estructura, y también lo podemos ver superpuesto. Tenemos detallamiento de los costos por ítem, y podemos descargar
todas las tablas con los costos de cada ítem por piso y también la comparación de cada uno de los candidatos. Ahora que ya les recordé o les mostré un poquito cómo funciona la plataforma, paso a contarles un poco cómo es que funciona el LLM que hemos incorporado. Perfecto. Entonces, si ustedes en la plataforma, por ejemplo, suben un modelo y configuraron que ningún muro tenga más de 40 centímetros de espesor, por la razón que sea, como comentaba adelante, podría ser perfectamente porque la arquitectura, los metros cuadrados de departamento para un DS19 no permite más de 40 centímetros. Al resolverse el edificio tal como fue subido, hay muros que no son capaces de cumplir la normativa bajo esa condición. Entonces, el LLM genera un mensaje indicando que, por ejemplo, el muro A1 en el piso 1 no cumple la norma. Nos hace un diagnóstico, indica que la causa es la carga axial y da sugerencias, como por ejemplo, aumentar la sección, incrementar el grado del hormigón, etc. Ese es el concepto. Y algo clave es que todo es verificable. Si el sistema sugiere que aumentar la longitud puede reducir el factor de utilización, por ejemplo, al corte, el usuario puede modificar el modelo, volver a subirlo y comparar inmediatamente el efecto. Con esto no confiamos en el texto, confiamos en el modelo estructural. El texto pasa a ser una interfaz. Y aquí tengo un par de ejemplos que preparé de unos análisis que hicimos, en donde se puede ver, por ejemplo, que nos indica que el modelo detectó que las losas, identifica las losas con sus labels, presentan deflexiones excesivas impidiendo la optimización. Y nos sugiere revisar esas losas, verificar los apoyos, las cargas y los espesores. Y nos indica que aumentemos la rigidez, que añadamos vigas o que ajustemos los rangos de parámetros en el optimizador. ¿A qué se refiere con eso? Que si nosotros le pusimos que acepte como máximo losas de 15 centímetros, oye, probablemente para estas configuraciones estructurales que estás probando debas permitir que la losa suba hasta un máximo de 20. Y así es como vamos dándole alternativas al usuario. Otro ejemplo, que por ejemplo un modelo se esté probando con capacidades o con resistencias a compresión menores que las normativas. Y así, ese es el concepto. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Para un usuario, por ejemplo, ingeniero estructural, es menos tiempo revisando outputs y más tiempo usando criterio. Y aquí yo me pongo mi camiseta de ingeniero estructural y de cómo, en la medida que vamos desarrollando esto, voy viendo la usabilidad y cómo puede agilizar la toma de decisiones o la productividad en el desarrollo de mis proyectos. Para un desarrollador inmobiliario, genera menos incerteza temprana y mayor claridad a la hora de avanzar. En etapas tempranas las decisiones cuestan poco y en etapas avanzadas cualquier ajuste cuesta mucho. Si detectamos ineficiencias antes, estamos reduciendo fricción en el proceso completo. Entonces, no estamos simplificando la ingeniería, estamos simplificando la interfaz con la complejidad. Esto no reemplaza a ningún profesional, mucho menos al ingeniero estructural.
La responsabilidad técnica sigue siendo humana, el juicio estructural sigue siendo el core de los proyectos. La productividad no elimina valor, lo que hace es eliminar ineficiencia y aumentar y potenciar la ingeniería. Hoy día el copiloto interpreta y mañana queremos que compare alternativas, que evalúe trade-offs entre costo, materialidad y desempeño y acompañe el análisis preliminar como un asistente conversacional estructural. No es para sustituir criterios, sino que para amplificarlos. Entonces, hace 16 años evolucionamos normativamente después del 27F y hoy estamos viviendo otra evolución que ya no es normativa, sino que es tecnológica. La inteligencia artificial no viene a reemplazar a los profesionales de ninguna de las partes de la cadena de los proyectos y nuevamente mucho menos a la ingeniería estructural. Lo que viene a hacer es reducir fricción, acelerar iteraciones, permitirnos enfocarnos en lo que realmente importa, el criterio profesional. Y así la pregunta no es si la IA va a llegar a la ingeniería estructural. La pregunta es, ¿quién la va a usar mejor? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Y cómo vamos a potenciar nuestro trabajo y nuestra forma de desarrollar proyectos con el uso de la IA? Muchas gracias. Ya que les presentamos lo que estamos incorporando, que es el LLM, les dejo un espacio por si quieren comentar o hacer alguna pregunta. Ignacio. Sí, yo tengo una pregunta. Aquí encuentro interesante la propuesta que tienen y ustedes hoy día están viendo un reemplazo de materiales, ¿cierto? O sea, hormigón portabique, por ejemplo, que es el ejemplo que mostraron. Claro. Y eso tiene, claro, en material tiene una diferencia de costo, pero cuando metemos la ejecución o la construcción de ese material distinto, todavía no han llegado a esa etapa, ¿no? Porque a lo mejor hacer un tabique en términos de tiempo y disponibilidad en la obra, a lo mejor termina costando muy similar al hormigón, ¿cachai? Entonces, y también es como, yo creo que escapa a lo mejor de la herramienta, sino como el concepto de estructura que también quiere el cliente, porque a nosotros nos ha pasado que de repente clientes nos dicen, hay que sácale la mayor cantidad de hormigón que pueda. Ok. Saquemos algunos muros de pasillo. Ah, no, es que con áreas comunes no puedo tener tabique. Ok. Separación entre unidades vendibles. Ah, no, tampoco, porque tengo que hacer una F-120 y la protección contra el fuego. Y al final como que quieren algo que su propio producto no lo permite. Entonces ahí hay una iterada bien interesante con el producto inmobiliario, o depende del área que se está abordando. Es una muy buena pregunta y que de hecho nosotros tenemos considerado, y Eduardo te puede explayar un poquito más sobre eso. Sí, es muy cierto lo que tú comentas y por eso una de las cosas que nosotros impulsamos harto a través de la plataforma es, como lo comenté en un momento, es que funcione como un articulador de integración temprana, es decir, que en la plataforma estos usuarios puedan probar e ir viendo qué significan las cosas que quieren ir probando de manera ágil. Y intentamos que participe, por ejemplo, el constructor, para que vaya dando sus insights, su know-how de, oye, ¿cómo va a afectar realmente esta decisión en la obra? Y claro, que los desarrolladores inmobiliarios tengan también esa visión al momento de ir desarrollando el proyecto. En temas de costos,
normalmente cuando se configura el proyecto y se pone el costo de hormigón, de tabique, esos costos son costos instalados en obra, o sea, consideran la mano de obra, de modo que el resultado que vaya saliendo considere eso. Pero también hay un tema súper importante que es el tiempo, cómo va a afectar lo que estamos haciendo en los plazos de obra. Y ese punto, que es súper complejo, lo estamos trabajando a través de una colaboración, una alianza con una hormigonera súper importante de aquí de Chile. Tenemos 3 o 4 hormigoneras importantes, así que será fácil determinar con quién estamos en alianza, pero estamos desarrollando esa parte. También en colaboración con constructoras inmobiliarias que están alimentando esa parte que estamos trabajando. Pero efectivamente, muchas veces cambiar muro por tabique es producente en costo de material, pero hay que estar súper consciente de la mano de obra y de lo que va a pasar en la etapa de construcción. Claro. Y hemos tenido buenos resultados, pero hay que seguir trabajando para afinar los modelos y ir generando predicciones que realmente aporten. De todas maneras, el poder ir visualizando cómo impactan las distintas decisiones de manera ágil, ya está entregando un valor a la industria. Sí. Eso como respuesta. Si me quedó alguna parte en el tintero, sigámosla conversando. No, pero claro, ya tienen bastante avanzado como para poder seguir integrando variables que pueden incidir en los costos, así que ya tienen una base bastante buena. Y oye, voy a aprovechar de agradecer, no sé si habrá alguno de nuestros clientes conectados, hay poquita gente conectada hoy día, pero fíjate que en poquito tiempo que llevamos trabajando con clientes que están usando la plataforma, nos han dado muy buenos feedbacks de qué cosas necesitan. Nosotros esta plataforma la desarrollamos con el apoyo de Corfo, nos ganamos un crédito valida de Corfo, y en el tiempo en que la desarrollamos, efectivamente hicimos pilotos, tuvimos muchas conversaciones con inmobiliarias, pero ya estar trabajando y que nos vayan diciendo, oye, esto nos interesa, necesitamos esto, queremos ver esta información, hace crecer mucho, así que aprovecho de, si alguno de estos comentarios lo vamos a publicar después, quiero agradecer a quienes ya están trabajando con nosotros y hacen crecer esto día a día. Sí, dejamos también el micrófono abierto para quien tenga alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Ignacio, por el tuyo. Todo nos ayuda también a ir esclareciendo un poco de qué se trata todo esto y cómo puede funcionar el LLM en sus flujos de trabajo. Bien, si no hay más comentarios, más preguntas, te dejo, Caro, la palabra para que hagas un cierre. Yo, antes de darte la palabra, te quiero agradecer porque estas presentaciones me encantan, te quedan muy buenas. Caro es el corazón de las cosas bonitas que salen en Builderlab, así que gracias, Caro, y te dejo la palabra para el cierre. No, muchas gracias a ti, Eduardo, por haberla presentado. Bueno, más que nada, y en resumidas cuentas, queremos invitarlos a usar nuestra tecnología, a probar el LLM, que se contacten con nosotros y puedan ir integrando la IA a sus flujos de trabajo. Y como decimos, al final no va a ser si la IA se usa o no, sino quién la usa mejor y quién sabe usarla mejor. Y sin más, los dejamos muy invitados a unirse a próximos webinars que vamos a tener periódicamente, aproximadamente cada 2 o 3 semanas, que estén atentos a sus redes y muchísimas gracias por asistir. Chao, chao. Muchas gracias, chao.